El Grimorio del Dragón Rojo, también conocido como el Gran Grimorio, es uno de los libros de magia negra más legendarios y controvertidos de la historia. Su contenido gira en torno al pacto con entidades infernales, rituales de invocación y fórmulas para obtener poder, riqueza y conocimiento oculto. Origen incierto y aura maldita. Aunque existen ediciones fechadas en 1421, 1521 y 1522, la verdadera fecha de origen del Grimorio del Dragón Rojo sigue siendo un misterio. Se le atribuye a un supuesto autor llamado Antonio del Rabina, aunque no hay pruebas de su existencia. Algunos estudiosos creen que el texto se basa en fuentes aún más antiguas, posiblemente vinculadas a la tradición salomónica, que describe cómo el rey Salomón dominaba los espíritus para construir su templo. El libro fue impreso en francés en 1845 por B. Renault, y desde entonces ha circulado en ediciones clandestinas, ocultas en bibliotecas esotéricas y colecciones privadas. Su reputación lo precede. Se dice que quien lo lee con intención real puede pactar con el mismísimo Lucifer. Estructura del Grimorio. El Dragón Rojo está dividido en dos libros principales. Primer libro, El Pacto con Lucífugo Rofocale. Esta sección explica cómo preparar el cuerpo, la mente y el espíritu para realizar un pacto con Lucífugo Rofocale, el primer ministro del infierno. Este demonio actúa como intermediario entre el mago y Lucifer. El texto advierte que el ritual requiere valentía, pureza de intención y una preparación rigurosa. El mago debe realizar ayunos y purificaciones, vestirse con ropas consagradas, dibujar círculos mágicos de protección, e invocar con palabras específicas y sellos demoníacos. El pacto incluye la firma con sangre, y promete riquezas, poder y conocimiento a cambio de obediencia y fidelidad. El texto advierte que cualquier error puede provocar la destrucción del alma del invocador. Segundo libro, Invocaciones y fórmulas mágicas. Aquí se detallan rituales para hablar con los muertos, descubrir tesoros ocultos, ganar en juegos de azar, dominar espíritus celestes, terrestres, aéreos e infernales. También se incluyen recetas alquímicas, talismanes, oraciones invertidas y fórmulas para crear objetos mágicos. Todo está escrito en un lenguaje ceremonial, con advertencias constantes sobre los peligros de la práctica. Advertencias y filosofía oculta. El Grimorio no se presenta como un libro para curiosos. Desde sus primeras páginas, lanza una advertencia: «Oh hombres, frágiles mortales, los que pretendéis poseer la profunda ciencia mágica, temblad de vuestra temeridad». El texto insiste en que solo los verdaderos iniciados, aquellos que han elevado su espíritu por encima del mundo material, pueden acceder a sus secretos sin caer en la perdición. Influencia y legado. El Dragón Rojo ha influido en múltiples tradiciones ocultistas, desde el satanismo moderno hasta la magia ceremonial europea. El famoso ocultista A. E. Watt se negó a traducirlo por considerar su contenido demasiado peligroso. Ha sido citado en rituales reales, mencionado en literatura esotérica y adaptado en obras de ficción. Su fama como el libro maldito lo ha convertido en objeto de culto. Algunos lo consideran una guía real para contactar con entidades infernales. Otros, una obra simbólica que representa el deseo humano de trascender los límites del mundo físico. ¿Es real o ficción? Aunque su contenido parece fantasioso, el Grimorio del Dragón Rojo es real, existe, ha sido impreso y estudiado. Su valor no está en su veracidad literal, sino en su poder simbólico. Representa el lado oscuro del conocimiento, el manuscrito de Voynich, el precio del poder, el libro que nadie ha podido leer, entre el deseo y el peligro. En el mundo de los libros antiguos, hay uno que se alza como un enigma absoluto. No tiene título, ni autor, ni idioma conocido. Sus páginas están llenas de ilustraciones imposibles, símbolos que desafían la lógica y un texto que, durante más de 500 años, ha resistido todos los intentos de ser descifrado. Ese libro es el manuscrito de Voynich, y su historia parece sacada de una novela de misterio, solo que es real. El descubrimiento. En 1912, el anticuario polaco Wilfrid Voynich adquirió un lote de manuscritos en la Villa Mondragone, cerca de Roma. Entre ellos, encontró un volumen que lo dejó perplejo, un códice de aproximadamente 240 páginas, escrito en un alfabeto desconocido, con ilustraciones que no se parecían a nada que hubiera visto antes. Convencido de que había encontrado una obra única, Voynich dedicó el resto de su vida a intentar descifrarlo y rastrear su origen. El contenido del manuscrito. El manuscrito está dividido en varias secciones temáticas, cada una más desconcertante que la anterior. Sección botánica. Contiene más de 100 dibujos de plantas, muchas de ellas completamente desconocidas para la botánica moderna. Algunas parecen híbridos imposibles, otras tienen raíces, hojas y flores que no existen en la naturaleza. ¿Son plantas reales?
alquímicas, simbólicas, sección astronómica y astrológica. Incluye diagramas circulares, estrellas, lunas, soles y signos zodiacales. Algunos parecen representar constelaciones, otros ciclos lunares, pero los símbolos no coinciden con ningún sistema astronómico conocido. Sección biológica. Aquí aparecen figuras femeninas desnudas, muchas de ellas dentro de tubos, cápsulas o estructuras que parecen órganos. Algunas están conectadas por canales que transportan líquidos. ¿Es una representación del cuerpo humano? ¿Una visión alquímica de la creación? Sección farmacológica. Frascos, raíces, mezclas y fórmulas. Esta parte parece una guía de remedios, pero los ingredientes no son identificables. ¿Es medicina? ¿Magia? ¿Una combinación de ambas? Sección de recetas. Páginas llenas de texto en el misterioso idioma, acompañadas por estrellas y símbolos. Podrían ser instrucciones, fórmulas, rituales, pero nadie ha logrado traducirlas. El idioma indescifrable. El texto está escrito en un alfabeto que no se parece a ningún idioma conocido. No es latín, griego, hebreo, árabe, ni ninguna lengua medieval. Los caracteres son fluidos, repetitivos, y siguen patrones que sugieren estructura gramatical, pero sin correspondencia con ningún sistema lingüístico. Se han propuesto cientos de teorías, que es un cifrado complejo, una lengua inventada, un lenguaje perdido, o incluso un fraude. Pero lo más desconcertante es que nadie ha logrado traducir ni una sola palabra con certeza. Análisis científico. En 2009, un análisis de carbono 14 determinó que el pergamino fue fabricado entre 1404 y 1438, lo que sitúa su origen en el siglo XV. La tinta y los pigmentos son consistentes con esa época. El estilo de las ilustraciones sugiere influencia europea, posiblemente italiana o germánica. La escritura muestra patrones estadísticos similares a los de lenguas naturales, lo que sugiere que no es un simple galimatías. Pero los intentos de descifrado, incluso con inteligencia artificial, han fracasado. Teorías sobre su origen. Las hipótesis sobre el manuscrito son tan variadas como sus páginas. El lengua perdida podría estar escrito en un idioma extinto, como el proto-romance. Es cifrado complejo. Algunos creen que es un código con múltiples capas de encriptación. De obra alquímica o esotérica, podría ser un tratado secreto para iniciados. El fraude medieval. Una teoría sugiere que fue creado para engañar a coleccionistas. El lenguaje artificial. Podría ser una lengua inventada con fines artísticos o rituales. Canalización psíquica. Algunos creen que fue escrito bajo trance o inspiración sobrenatural. De origen extraterrestre. La teoría más extrema sugiere que es un mensaje de otro mundo. Personajes involucrados. Además de Wilfrid Voynich, otros personajes clave en la historia del manuscrito incluyen John Dee y Edward Kelly, ocultistas del siglo XVI que podrían haber tenido acceso al manuscrito. Athanasius Kircher, erudito jesuita que recibió una carta sobre el manuscrito en el siglo XVII. William Friedman, criptógrafo que ayudó a descifrar códigos nazis, pero no logró romper el Voynich. Gordon Rogge, investigador que propuso que el texto podría haber sido generado con una tabla de permutaciones. Impacto cultural. El manuscrito de Voynich ha inspirado novelas, películas, videojuegos y estudios académicos. Es considerado el santo grial de la criptografía histórica. Su misterio ha resistido el paso del tiempo, la ciencia y la lógica. Hoy se conserva en la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale, bajo el código MS408. Puede consultarse en línea, y sigue siendo objeto de fascinación mundial. Conclusión. El libro que susurra desde el silencio. El manuscrito de Voynich no es solo un libro. Es un desafío, un espejo de nuestra obsesión por lo desconocido, un recordatorio de que, incluso en la era digital, hay secretos que siguen sin respuesta. Cada página parece susurrar algo que no entendemos, pero que sentimos. Es un libro que no se lee, se contempla, se teme, se admira, y quizás, algún día, alguien logre romper su silencio. Las clavículas del rey Salomón, el grimorio que domó a los demonios. En la vasta tradición de los grimorios, esos libros antiguos que prometen revelar los secretos del universo, los nombres de los ángeles y las fórmulas para dominar lo invisible, hay uno que se alza por encima de todos, las clavículas del rey Salomón. No solo por su contenido, sino por el aura de misterio que lo rodea desde hace siglos. Se dice que quien posea este libro y sepa interpretarlo, tendrá el poder de hablar con los espíritus, someter a los demonios y alterar el curso de la realidad misma. ¿Qué significa clavículas? El término clavícula proviene del latín clavícula,
diminutivo de clavis, que significa llave. Así, Clavículas de Salomón puede traducirse como las pequeñas llaves de Salomón, o más poéticamente, las llaves del conocimiento oculto. Este título sugiere que el libro no es un simple compendio de hechizos, sino un conjunto de llaves simbólicas que abren puertas hacia dimensiones invisibles. El contexto histórico, entre la leyenda y la alquimia. Aunque el grimorio se atribuye al rey Salomón, los manuscritos más antiguos que se conservan datan de los siglos XIV al XVII. Fueron escritos en latín, hebreo, griego, italiano y francés, y circularon en círculos esotéricos, alquímicos y cabalísticos de Europa. La figura de Salomón fue idealizada por la tradición judía, cristiana e islámica como un sabio con poderes sobrenaturales, capaz de comunicarse con ángeles y demonios. Durante la Edad Media y el Renacimiento, muchos ocultistas y magos consideraban que el conocimiento verdadero debía estar oculto bajo símbolos, metáforas y rituales complejos. Así nacieron los grimorios, y entre ellos, las clavículas se convirtieron en una obra central. Estructura del libro: 2 partes, un propósito. El grimorio está dividido en 2 secciones principales. 1. La clavícula mayor, Key of Solomon. Esta parte contiene instrucciones detalladas sobre cómo prepararse para la práctica mágica. No se trata solo de recitar palabras. El mago debe purificarse durante días, vestir túnicas específicas, ayunar, rezar salmos y confeccionar herramientas rituales con materiales consagrados. Entre los instrumentos esenciales se encuentran la espada mágica, grabada con símbolos sagrados, el anillo de Salomón, que representa la autoridad divina, el bastón o vara, símbolo del poder del mago, los pentáculos, discos mágicos con inscripciones que protegen y canalizan energía. También se detallan los círculos mágicos, que deben dibujarse con precisión para proteger al mago durante las invocaciones. Un error en el trazo, una palabra mal pronunciada, y el ritual puede volverse en contra del invocador. 2. La clavícula menor, Lemegeton o Lesser Key of Solomon. Esta sección es aún más famosa por contener la Goetia, una lista de 72 demonios que, según el texto, fueron invocados y dominados por Salomón. Cada uno tiene un nombre, un rango, duque, marqués, conde, etc., un sello específico y una descripción de sus poderes. Algunos ejemplos. Baal, el primer espíritu, que aparece con forma de gato, sapo y hombre Astarot. Un duque poderoso que revela secretos del pasado y del futuro. Paimon, uno de los más obedientes, que enseña artes y ciencias. El mago debe invocar a estos espíritus dentro de un círculo, obligarlos a obedecer mediante el uso del sello de Salomón, y luego despedirlos con respeto. El texto insiste en que el mago debe tener una intención pura y no usar estos poderes para el mal. Simbolismo y misticismo. El grimorio está lleno de símbolos cabalísticos, nombres de Dios en hebreo, invocaciones en latín y referencias a los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. También se basa en la astrología. Cada ritual debe realizarse en un día y hora específicos, según la posición de los planetas. El uso de los nombres divinos es central. Se cree que pronunciar correctamente los nombres secretos de Dios otorga autoridad sobre los espíritus. Por eso, el mago debe estar en estado de gracia, libre de pecado, y con una fe inquebrantable. ¿Quién lo usaba y para qué? Durante siglos, las clavículas fueron copiadas a mano y pasadas de generación en generación entre alquimistas, cabalistas, rosacruces y magos ceremoniales. No era un libro para principiantes. Su lectura requería conocimientos de latín, astrología, geometría sagrada y teología. Se usaba para obtener conocimiento oculto, descubrir tesoros escondidos, curar enfermedades, protegerse de enemigos invisibles, invocar espíritus para obtener respuestas. Pero también se advertía que su uso indebido podía traer consecuencias terribles: posesiones, locura, accidentes inexplicables o la pérdida del alma. Influencia en la magia occidental. Las clavículas del rey Salomón influyeron profundamente en la tradición esotérica occidental. Inspiraron a autores como Cornelio Agripa, con su filosofía oculta; Eliphas Leví, quien reinterpretó sus símbolos en clave cabalística; Aleister Crowley, que usó la Goetia en sus rituales telémicos; la Golden Dawn, una orden esotérica que incorporó sus enseñanzas en sus grados iniciáticos. Incluso en la cultura popular, su huella es visible en películas, videojuegos y literatura. Desde El Exorcista hasta The Conjuring, la figura de Salomón como mago y su grimorio como fuente de poder siguen fascinando. ¿Es real o una construcción esotérica? Históricamente, es improbable que Salomón haya escrito este libro. Es más probable que se trate de una obra compuesta por eruditos medievales que usaron su nombre como símbolo de sabiduría y autoridad espiritual. Sin embargo, eso no le resta valor. Al contrario,
Su contenido refleja siglos de tradición mágica, mística y filosófica. Hoy, el Grimorio puede encontrarse en ediciones modernas, tanto académicas como esotéricas. Algunas versiones están disponibles en línea, otras se venden en librerías especializadas. Pero su lectura sigue siendo un desafío, no solo por el lenguaje, sino por la carga simbólica y espiritual que conlleva. Conclusión: ¿te atreverías a abrir las clavículas? No es un libro para leer por curiosidad. Es un mapa hacia lo invisible, una guía para quienes buscan algo más allá de lo evidente, un espejo que no solo muestra el mundo oculto, sino también lo que hay dentro de uno mismo. Porque las clavículas del rey Salomón no son solo un grimorio, son una prueba, una llave, y como toda llave, puede abrir o encerrar. ¿Qué son los textos apócrifos? La palabra apócrifo proviene del griego apócrifos, que significa oculto o escondido. Originalmente, se usaba para referirse a escritos considerados demasiado sagrados o misteriosos para ser divulgados públicamente. Con el tiempo, el término adquirió una connotación de duda o falsedad, especialmente en contextos religiosos. Los textos apócrifos son aquellos que no fueron incluidos en el canon bíblico oficial, es decir, en la lista de libros reconocidos como inspirados por Dios por las principales iglesias cristianas. Sin embargo, muchos de estos escritos fueron ampliamente leídos, copiados y respetados en comunidades cristianas y judías durante los primeros siglos de nuestra era. Tipos de textos apócrifos. Los apócrifos se dividen en dos grandes grupos. 1. Apócrifos del Antiguo Testamento. Estos textos fueron escritos en el período intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y contienen historias, sabiduría y profecías atribuidas a personajes bíblicos. Algunos ejemplos incluyen: el libro de Tobías, narra la historia de Tobías y el arcángel Rafael. Sabiduría de Salomón, reflexiones filosóficas atribuidas al rey Salomón. Eclesiástico, Sirás da consejos morales y éticos. Baruch, atribuido al escriba del profeta Jeremías. 1 y 2 Macabeos, relatos históricos sobre la resistencia judía contra los griegos. Estos libros son aceptados por la Iglesia católica y ortodoxa, pero rechazados por la mayoría de las iglesias protestantes. 2 Apócrifos del Nuevo Testamento. Estos son los más polémicos y variados. Incluyen evangelios, hechos, epístolas y apocalipsis que ofrecen versiones alternativas de la vida de Jesús, los apóstoles y otros personajes. Algunos ejemplos destacados: Evangelio de Tomás, colección de dichos atribuidos a Jesús, sin narrativa. De Evangelio de María Magdalena, presenta a María como discípula cercana y sabia. Evangelio de Judas, muestra a Judas como colaborador de Jesús en su sacrificio. Protoevangelio de Santiago, detalla la infancia de María y el nacimiento de Jesús. De Hechos de Pedro, Pablo, Juan y Tomás, relatos milagrosos y legendarios de los apóstoles. De Apocalipsis de Pedro, visiones del cielo y el infierno. Muchos de estos textos fueron encontrados en colecciones como los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, que revelaron una rica tradición gnóstica y mística. ¿Por qué fueron excluidos? La exclusión de estos textos no fue inmediata ni universal. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía un canon bíblico fijo. Diferentes comunidades usaban distintos textos según sus creencias y tradiciones. Fue recién en el siglo IV, con el Concilio de Nicea y otros concilios posteriores, que se comenzó a definir qué libros serían considerados inspirados y cuáles no. Los criterios para excluir textos incluían: de origen dudoso, muchos apócrifos eran anónimos o atribuidos falsamente; contenido doctrinal conflictivo, ideas gnósticas, visiones místicas o contradicciones con los evangelios canónicos; falta de uso litúrgico, no eran leídos en las celebraciones oficiales. ¿Qué revelan los apócrifos? Más allá de su exclusión, los textos apócrifos ofrecen una mirada profunda y diversa sobre la espiritualidad, la teología y la historia del cristianismo primitivo. Revelan debates internos, visiones alternativas y una riqueza cultural que fue silenciada por la oficialidad. Algunos muestran a Jesús como un maestro esotérico, otros como un niño con poderes sobrenaturales. Algunos elevan el papel de mujeres como María Magdalena, otros exploran el destino de las almas en el más allá con detalles vívidos. ¿Dónde se pueden leer? Hoy en día, los textos apócrifos están disponibles en múltiples ediciones académicas y populares. Sitios como Infolibros ofrecen versiones en PDF gratuitas. También se pueden consultar colecciones como los Evangelios apócrifos en Wikipedia, donde se detallan sus orígenes y contenido. Conclusión: ocultos o reveladores. Los textos apócrifos no son simples historias rechazadas. Son testimonios de una fe en construcción,
de comunidades que buscaban entender lo divino desde múltiples perspectivas. Aunque fueron ocultados, hoy vuelven a la luz como piezas clave para comprender la complejidad del pensamiento religioso antiguo. El Grimorio de Baldor, la maldición matemática que marcó generaciones. En los rincones más oscuros de la memoria estudiantil, hay un libro que no necesita presentación. No tiene portadas tenebrosas ni páginas manchadas de sangre, pero su sola presencia ha provocado insomnio, lágrimas y hasta plegarias desesperadas. Su nombre original es Álgebra de Baldor, pero en la cultura popular se lo conoce como el Grimorio de Baldor. Un libro que no invoca demonios, pero sí ecuaciones que parecen imposibles. El origen. ¿Quién fue Aurelio Baldor? La historia comienza en Cuba, en el año 1906, cuando nace Aurelio Baldor. Desde joven mostró una mente brillante y una pasión por la enseñanza. No era un mago, pero sí un maestro. Un hombre que creía que el conocimiento debía ser accesible, claro y ordenado. Estudió Derecho, pero su vocación lo llevó a las aulas, donde se convirtió en uno de los educadores más influyentes del siglo XX en América Latina. En 1941, Baldor publicó su obra maestra, Álgebra, un libro que no solo explicaba los fundamentos de esta rama matemática, sino que lo hacía con una estructura tan meticulosa que parecía diseñada por un alquimista del conocimiento. Más de 5.790 ejercicios, organizados por temas, con explicaciones paso a paso y una progresión que desafiaba al lector a superarse. Pero lo que realmente marcó a generaciones fue su portada, una ilustración del sabio árabe Al-Khwarizmi, considerado el padre del álgebra. Con su túnica, su mirada penetrante y su aura de misterio, Al-Khwarizmi parecía custodiar el libro como si fuera un artefacto sagrado. Esa imagen, combinada con la dificultad del contenido, dio origen a la leyenda. Libros. El contenido. ¿Qué hay dentro del Grimorio? El Grimorio de Baldor no contiene hechizos, pero sí fórmulas que pueden parecer igual de crípticas. Ecuaciones lineales, cuadráticas, sistemas, factorización, productos notables, raíces, potencias. Cada capítulo es una prueba, cada ejercicio, un desafío, y cada página, una batalla entre el estudiante y el conocimiento. Muchos recuerdan las noches frente al libro, con lápiz en mano y una calculadora temblorosa, las hojas llenas de tachaduras, los intentos fallidos, los gritos de frustración, pero también los momentos de gloria, cuando finalmente se resolvía un problema, cuando la lógica triunfaba sobre el caos, cuando el estudiante se convertía en maestro. La leyenda. ¿Por qué se volvió un libro maldito? Con el paso del tiempo, el Baldor dejó de ser solo un libro de texto. Se convirtió en un símbolo, en un objeto de culto, en una fuente de memes, chistes y exageraciones. Se decía que quien lograba terminar todos sus ejercicios obtenía poderes sobrenaturales, que el libro podía causar locuras si se leía sin preparación, que era más difícil que cualquier examen de admisión. Así nació el apodo, el Grimorio de Baldor, una forma humorística de describir su dificultad, su peso simbólico y su impacto emocional. En redes sociales, se lo comparaba con la Ouija, con el Necronomicon, con libros prohibidos. Algunos decían que era más temido que cualquier libro de hechicería. Y aunque todo era en tono de broma, había una verdad detrás. El Baldor había marcado a millones de estudiantes. ¿Qué logró realmente Baldor? Más allá de la leyenda, el álgebra de Baldor fue una revolución educativa. Su estructura permitió que generaciones enteras aprendieran matemáticas de forma autodidacta. Fue usado en escuelas, universidades, cursos privados, y hasta por padres que querían ayudar a sus hijos. El libro cruzó fronteras, idiomas y décadas. Se convirtió en un estándar, en una referencia, en una herramienta indispensable. Y aunque muchos lo odiaron en su momento, con el tiempo aprendieron a valorarlo, porque detrás de su dificultad había una intención noble: enseñar. La historia que pocos conocen. Durante la Revolución Cubana, Aurelio Baldor fue perseguido por el régimen de Fidel Castro. Su escuela fue confiscada, y él tuvo que exiliarse junto a su familia. Se instaló en Estados Unidos, donde continuó enseñando y difundiendo su obra. Murió en 1978, pero su legado sigue vivo. Muchos desconocen esta parte de la historia. Baldor no solo fue un autor, sino un hombre que defendió la educación, la libertad y el pensamiento crítico. Su libro, lejos de ser una maldición, fue su forma de dejar una huella en el mundo. El presente. ¿Qué significa hoy el Grimorio? Hoy, el Grimorio de Baldor sigue siendo parte del imaginario colectivo. Se encuentra en bibliotecas, en casas, en mochilas. Se usa en clases, en tutorías, en plataformas digitales. Y aunque han surgido nuevos métodos,
nuevas tecnologías y nuevos libros, el Baldor sigue siendo insuperable. Su leyenda crece con cada generación. Los memes lo mantienen vivo, los videos lo celebran, y los estudiantes lo enfrentan. Porque el Baldor no es solo un libro, es un desafío, un maestro silencioso, un rito de paso. ¿Te atreverías a abrir el grimorio? No tiene portadas de cuero ni letras doradas. No invoca demonios ni abre portales. Pero el grimorio de Baldor tiene algo que pocos libros tienen: el poder de transformar, de enseñar, de hacerte pensar. Así que si alguna vez lo ves en una estantería, no lo ignores. Ábrelo. Enfréntalo. Porque en sus páginas no hay magia negra, pero sí el poder de entender el universo a través de los números. El susurro de lo prohibido. En el corazón de la noche, cuando el mundo duerme y los pensamientos se vuelven más oscuros, hay quienes aseguran haber oído un susurro. No viene del viento, ni de los árboles, ni de la imaginación. Es un murmullo antiguo, como si algo olvidado intentara comunicarse desde más allá del tiempo. Ese susurro tiene un nombre: Necronomicon. No es un libro que se encuentra en bibliotecas comunes. No se vende en librerías. No se presta. Se oculta. Se teme. Porque el Necronomicon no fue escrito para entretener, sino para revelar. Y lo que revela no es para todos. Solo para aquellos dispuestos a perderlo todo, incluso la cordura. Libro abierto capítulo 2. El origen del libro maldito. La historia del Necronomicon comienza con un hombre que no era como los demás. Su nombre era Abdul al-Azred, un poeta errante que vivió en Damasco hace más de 1000 años. Pero no escribía sobre flores ni sobre el amor. Sus versos hablaban de cosas que nadie entendía. De ciudades invisibles. De criaturas que no tienen forma. De secretos que no deberían ser contados. Al-Azred desapareció durante años en el desierto de Rab al-Jali, un lugar tan vasto y silencioso que muchos lo consideran maldito. Cuando regresó, ya no era el mismo. Sus ojos habían visto cosas imposibles. Su voz temblaba al hablar, y en sus manos traía un manuscrito, el Al-Asif. Ese nombre, Al-Asif, no es casual. En la lengua antigua, significa el sonido que hacen los demonios cuando susurran en la noche. El libro contenía rituales, invocaciones, fórmulas para contactar con seres que no son humanos. Seres que existieron antes que el mundo. Seres que esperan en la oscuridad. Libros capítulo 3. ¿Qué contiene el Necronomicon? El Necronomicon no es un libro de cuentos. Es un mapa hacia lo prohibido. Sus páginas están llenas de símbolos extraños, palabras que no pertenecen a ningún idioma conocido, y advertencias que parecen escritas por alguien que ya no era humano. Habla de los antiguos, entidades cósmicas que existieron mucho antes que la humanidad. No son dioses, ni demonios. Son algo más, algo que no puede ser comprendido. Entre ellos está Cthulhu, una criatura con tentáculos que duerme en la ciudad sumergida de Errelie. Yog-Sothoth, que está en todas partes y en ningún lugar. Nyarlathotep, el mensajero de los antiguos, que adopta formas humanas para sembrar el caos. El libro explica cómo invocarlos, cómo abrir portales entre dimensiones, cómo ver lo que no debe ser visto. Pero también advierte: el precio de ese conocimiento es alto. Muy alto. Capítulo 4. El precio del conocimiento prohibido. Quienes han leído el Necronomicon no han salido ilesos. Algunos han perdido la razón. Otros han desaparecido sin dejar rastro. Y unos pocos han cambiado. No físicamente, sino en su esencia. Como si algo se hubiera roto dentro de ellos. Como si ya no fueran completamente humanos. Porque el Necronomicon no solo informa, transforma. Te abre los ojos a una realidad que siempre ha estado ahí, pero que nadie quiere ver. Una realidad donde el universo no gira en torno a nosotros, sino en torno a fuerzas que no entienden la compasión ni el miedo. Leer el Necronomicon es como mirar al abismo. Y el abismo, como dijo Nietzsche, también te mira a ti. Pergamino capítulo 5. Las traducciones malditas. Con el paso del tiempo, el Necronomicon fue traducido. Primero al griego, por un sabio llamado Theodorus Piletas. Luego al latín, por Olaus Bormius. Cada versión fue perseguida, prohibida, quemada. Pero como todo lo prohibido, eso solo lo hizo más deseado. Se dice que hay copias escondidas en bibliotecas secretas, en monasterios que ya no existen, en universidades que no aparecen en los mapas. Algunos aseguran que el Vaticano tiene una copia. Otros creen que está en la Universidad de Miskatonic, en Arkham, Massachusetts. Pero nadie lo confirma, porque nadie quiere admitir que lo ha leído.
Capítulo 6. ¿Es real o ficción? Aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. El escritor H.P. Lovecraft habló del Necronomicon en muchos de sus cuentos. Lo describió con tanto detalle que muchos pensaron que era real. Él decía que lo había inventado, que era parte de su universo de horror cósmico. Pero, ¿y si no fue así? ¿Y si el libro ya existía, y Lovecraft solo lo canalizó? ¿Y si sus sueños, que él decía que eran la fuente de sus historias, eran en realidad visiones? ¿Y si el Necronomicon lo eligió a él para ser su portavoz? Porque hay algo inquietante en la forma en que Lovecraft hablaba del libro, como si no fuera ficción, como si fuera una advertencia. Agujero, capítulo 7. El legado del Necronomicon. Hoy, el Necronomicon aparece en películas, videojuegos, canciones y hasta en memes. Pero detrás de todo eso, sigue latiendo el miedo original. El miedo a lo desconocido, a lo que no podemos controlar, a lo que está más allá de nuestra comprensión. El libro se ha convertido en un símbolo de lo prohibido, de lo oculto, de lo que no debe ser tocado, pero también de la curiosidad humana, porque, aunque sabemos que puede destruirnos, queremos saber. Claqueta capítulo 8. ¿Te atreverías a leerlo? El Necronomicon no es solo un libro, es una puerta, y como toda puerta, puede abrirse o puede mantenerse cerrada. La pregunta es, ¿qué harías tú? ¿Lo buscarías? ¿Lo leerías? ¿Te atreverías a mirar lo que hay más allá? Porque si lo haces, ya no habrá vuelta atrás.